Hola niños de quinto grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Continuamos con la unidad 3 de su libro de texto de quinto grado de matemáticas y tenemos para hoy el siguiente objetivo. Objetivo: conocer el concepto de números pares, números impares y la regla de la divisibilidad entre dos. Ese es el objetivo que vamos a lograr en el desarrollo de esta clase. Tenemos ahí entonces, dice la siguiente actividad, M, en el cuaderno. En este cuaderno dice la página 2 cae en el lado izquierdo. Tenemos aquí un libro donde aquí cae al lado izquierdo la página 2 y al lado derecho la página 3. Vean que después la página 68 cae aquí y la 69 cae ahí. Bien, esa es una interrogante, dice, o 67 y 68. ¿En cuál lado caen las páginas 68 y 73? Entonces, la 2 y la 3 caen ahí. Ahora, la 68 estará correcto ahí o estará correcta en esta parte. Eso es lo que vamos a averiguar. Bueno, pues si ustedes tuvieran el libro de matemáticas ahí de quinto grado, se darían cuenta que la página 2 está al lado izquierdo al abrirlo ahí y al lado derecho queda la página 3 y luego pueden corroborar a dónde está la página 68, si al izquierdo o al derecho. Ojea el cuaderno, dice, empezando por la página 2 y ¿qué observa? ¿Verdad? Entonces 2 y 68 al lado izquierdo va a ser correcto al lado izquierdo. Y la de 73 va a ser correcto al lado derecho. Eso lo podrían observar ustedes si tienen su libro ahí a mano. Y si no, pues cuando tengan el libro, entonces van a poderlo ver. Esto es para el libro de matemáticas de quinto grado. De todas maneras, continuamos con el tema. Si se aumenta 2, dice, a cualquier número que sea múltiplo de 2, no cambia la característica de ser múltiplo de 2. Y si no es múltiplo de 2, tampoco cambia esa característica. Es decir, que 2 es múltiplo de 2. Si a 2 yo le sumo, le sumo 2, es decir, si le aumento 2, entonces caigo a 4 y 4 también va a ser múltiplo de 2. Y 3, por ejemplo, no es múltiplo de 2, no es múltiplo de 2. Si a 3 le sumo 2, caigo a 5 y 5 tampoco va a ser múltiplo de 2. Entonces, por eso nos dice ahí la información esa de que si se aumenta 2 a cualquier número que sea múltiplo de 2, no cambia esa característica de ser múltiplo de 2. Y si no es múltiplo de 2, entonces su característica es que no es múltiplo de 2, entonces tampoco va a cambiar esa característica si le sumamos 2. Un múltiplo de 2 dice, o 0 se llama número par. Miren que un múltiplo de 2 o 0 se llama número par. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etcétera. Entonces, esos números múltiplos de 2 se llaman número par. Y los que son múltiplos de 0 también. ¿Cuáles son los múltiplos de 0? 0, porque 10 por 0, 0, 10 por 50 por 0, 0. Entonces, múltiplos de 2 o múltiplos de 0, es decir, el mismo 0. ¿eh? Y un número natural que no es par se llama número impar. Vean que los múltiplos de 2 se llaman número par. Y un número natural que no sea par, entonces va a ser impar. Eso indica que vamos a tener números que van a ser par y números que van a ser impar. Si se divide un número par entre 2, el residuo va a ser 0. Y si se divide un número impar entre 2, el residuo va a ser 1. Es decir, que siempre que dividamos un número par entre 2, el residuo será 0. Y siempre que dividamos un número impar entre 2,
sobrará 1. El residuo va a ser 1. Pues bien, vamos a buscar una manera rápida para distinguir números pares de números impares. Una manera rápida. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos esa tabla ahí. Miren, en la tabla de la izquierda dice encierre los números pares. ¿Qué observa? Como ya dijimos allá que los múltiplos de 2 son números par. Entonces, un múltiplo de 2 dice es número par. Entonces, nos buscamos aquí, nos ubicamos aquí en 2 y los múltiplos de 2 va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Permítame, tenemos ahí, nos hacen falta algunos, vamos a encerrarlos. 20, 22, 24, 26, 28, y 30, 32, 34, 36 y 38. Entonces, todos esos números son múltiplos de 2 y por lo tanto son números par, porque ahí nos dice que un múltiplo de 2 o 0 se llama número par. El 0 también es un número par. Bien, ¿qué observa? Dice, podemos observar en estos múltiplos de 2 que miren 2, 4, 6, 8 y luego 0, 0, 0. Aquí solo ceros. Aquí miren en las unidades 2, aquí en las unidades 4, aquí en las unidades 6 y en las unidades 8. Y vean que ninguno que tenía 1 o que tenía 3 o 5 o 7 o 9. Entonces, eso indica que los números par todos terminan en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Entonces, esa es una característica de los números par, que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 u en 8. Entonces, todos tienen en las unidades, dice una de las siguientes cifras, 0, 2, 4, 6 u 8. Eso lo podemos observar en la tabla ahí, ¿ve? 0, 2, 4, 6 u 8 en las unidades. Acuérdense que es unidad, decena, unidad, decena, unidad, decena, unidad, decena, unidad, decena. Entonces, en las unidades o tienen 0, o 2, 4, 6 o 8. Entonces, los múltiplos de 2 tienen esa característica que un número entonces que termine en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8 va a ser un número par. Y por lo consiguiente, todos los demás, los que terminan en 1, en 3, en 5, en 7 o en 9, serán números impar. Bien, pues vean que el número dice 534 es un número par o impar. Juzgue sin calcular, dice. Bueno, pues en las unidades tiene un 4, y dijimos allá que si terminaba en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, entonces era un número par. Entonces 534 sí es un número par. Entonces es un número par. Es un número par, dice, porque 534 consiste en 5 centenas, en 3 decenas y en 4 unidades. En 5 centenas es 100, termina en 0. En 3 decenas es 30, termina en 0. Y 4 unidades es 4, que también es cifra par. Entonces, pero con solo que termine en cifra par, entonces ese número es un número par. Como 4 dice lo es, 534 es un número par. Bueno, un número natural dice es par si la cifra en las unidades lo es. Es decir, un número natural va a ser par si la cifra en las unidades es par. Y las cifras par ya vimos allá que era 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, 534, como la cifra en las unidades es par porque es 4, entonces 534 es un número par. Bien, entonces ustedes van a hacer la siguiente actividad ahí. La actividad 9 dice clasifique los números o los siguientes números en número par o impar. Aquí a 23 a la par le van a escribir ahí si es par o si es impar.
48 a la par, si es par o es impar, lo mismo al otro, si es par o impar, lo van a escribir ahí la palabra. Y 80 quizás aquí abajo ahí, o en su, si tienen el libro, pues en el libro. Y si no, como están escribiendo en su cuaderno, ahí van a escribir. Y con la actividad 10 dice cuáles son números par o pares. ¿Cuáles son números pares? Entonces, de esto van a sacar la lista aparte y van a decir, son números par, estos, estos y estos. Lo escriben ahí. Entonces, de esos números, ¿cuáles son números par? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí y continuaremos con más temas de matemáticas en próximas grabaciones. Hasta luego.